Vea que ese alimento que Dios tendría en este tiempo, el alimento para la iglesia novia, para el día postrero, está representado en las ardillas. Y ese es el alimento que Dios nos está dando en este tiempo, alimento para las águilas, alimento ya que contiene todas las vitaminas para ir creciendo y creciendo, para obtener esa fe de rapto. Sin ese alimento de ardillas, sin ese alimento que Dios nos está dando por medio de la palabra, por medio de la enseñanza bajo carpa, ninguna persona podrá ser raptada, ninguna persona podrá ser adoptada y ser raptada, porque todo tiene que venir por medio de la palabra hablada, que es el alimento correspondiente a nuestro tiempo, lo cual está escondido en ese maná, que fue guardado y fue escondido en el lugar santísimo, y hoy Dios nos lo está dando, nos está dando a conocer, nos estará dando a comer de ese maná escondido, de ese pan de vida, lo cual está siendo dado a conocer y revelándose por medio de la palabra, ese alimento que necesitamos para obtener esa fe de rapto. No podemos obtener las promesas de Dios en este tiempo final, las cuales la finalidad de Dios es llevarnos a la cena de las bodas del Cordero, sin pasar por este proceso en el cual estamos hoy pasando. Todo está dentro del programa divino y todo está encerrado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Todo eso es lo que envuelve ese gran misterio del séptimo sello. Todo eso envuelve el gran misterio de la venida del Señor con sus ángeles. Todo lo que conlleva la fe de rapto está encerrada en la segunda venida del Señor, está encerrada en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa. Y no se puede hablar más de lo que se ha hablado, porque ya se entraría más en detalle, lo cual afectaría el programa divino, y es mejor con todo lo que se ha hablado. Hemos tenido un cuadro bastante claro de lo que Dios está haciendo, pero usted se fija que mientras más se va abriendo el cuadro y más vayamos aprendiendo más y vayamos más comiendo ese alimento de ardillas, ese alimento que Dios nos ha tenido preparado para nosotros, más el enemigo se mueve también, porque el enemigo lo que no quiere es que Dios cumpla sus promesas. Pero sabemos que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Más son los que están al lado de los escogidos de Dios y del ministerio que Dios tiene en este tiempo final obrando. Más son los que están en esa dimensión a favor de todos los hijos de Dios que los que están en contra. Siempre ha sido así en todos los tiempos. Fíjense allá, cuando allá el siervo, el profeta le dijo: Señor, ábrele los ojos al siervo, y Dios le abrió los ojos, y ahí vio huestes celestiales por todas las montañas, estaba cubierto de ángeles, de gente a caballo, los ejércitos de Dios en favor del profeta y del siervo, y de lo que estaba ocurriendo allí. O sea que no podemos desanimarnos en este tiempo, porque es el tiempo más glorioso en donde Dios envía al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel con sus ejércitos, porque es un cambio de reino, es un cambio de trono, y a la misma vez es un cambio en el cual los hijos de Dios obtienen el cuerpo glorificado, la tierra renovándose y el cuerpo corruptible temporal de nosotros también. O sea, todo se envuelve en este tiempo final, en donde lo físico, nosotros como cuerpo terrenal físico, y la tierra como físico también se une con lo divino. O sea, todo hay un cambio en cuanto a todos los elementos, en donde este tiempo final Dios estaría obrando por medio de su iglesia, tanto en la esfera física como en la esfera espiritual. Por eso, todos esos cambios de reino
que hubieron en el pasado, como el cambio de Persia y todos esos cambios de las diferentes etapas de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor. Todos esos cambios de reino siempre hubo intervención divina, y en este tiempo hay una gran intervención divina en este cambio de dispensación en el cual ya ha ocurrido y estamos en ese cambio de dispensación. Por lo tanto, dentro de nuestra dispensación, la dispensación del reino, es donde Dios enviaría esos arcángeles con sus ejércitos para ayudar a la iglesia novia del Señor Jesucristo en este tiempo, bajo la etapa de la tercera etapa, bajo el cumplimiento de la visión de la carpa. Todo lo que Dios estaría haciendo en este tiempo sería bajo la guianza de la columna de fuego, del pilar de fuego, que estaría en este tiempo en medio de su iglesia, obrando por medio de la palabra hablada para que las cosas ocurran, para que los cambios ocurran. Y los cambios hemos visto, no ha ocurrido todavía el cambio de reino, pero sí han habido cambios de reinos en nuestras vidas. O sea, cambios en la parte de hablar, de vestir, de pensar. Ya vamos cambiando todo nuestro ser de cosas que no eran conforme a la perfecta voluntad de Dios, y vamos cambiando al reino de Dios, al reino espiritual, al reflejo espiritual, no el reflejo de la quinta dimensión, sino el reflejo de la sexta dimensión. ¿Ve? Ya Dios empieza a obrar en nuestras vidas en esos cambios de reino, y ya vamos quitando aquellos reinos de nuestras vidas que los dominaba y eran dominados por el rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas. Ahora lo estamos cambiando esos reinos a los reinos de Dios, a que sea Dios reinando en todos esos aspectos de nuestras vidas. Y va ocurriendo esos cambios de reinos en nuestras vidas también. O sea, lo que Dios está haciendo es algo tan y tan maravilloso que ahora no lo podemos ver, pero cuando Dios nos dé ese cambio de cuerpo, ahí veremos todo lo que Dios hizo en nuestras vidas en este tiempo de preparación, y diremos verdaderamente fue un milagro grande lo que Dios hizo espiritualmente en mi vida. Mira cómo yo era y mira ahora cómo estoy, con un cuerpo eterno y glorificado. Valió la pena sentar en mi trono en todos esos aspectos y en todas esas áreas de mi vida, a la sexta dimensión en mi vida, reflejar la sexta dimensión en mi vida. Valió la pena porque tengo ahora un cuerpo eterno y glorificado, perfecto. O sea, Dios nos ha ido ayudando y nos seguirá ayudando a obtener luego la plenitud de ese cambio de reino de nuestros cuerpos, el cual es un cuerpo eterno y glorificado. Y así ocurrirá también con la humanidad. La tierra será renovada completa y vendrá ese cambio que Dios le dará a la tierra para que los escogidos de Dios vivan por el milenio y por la eternidad, felices en un mundo de paz, de armonía y de felicidad. Si esta es la tercera etapa, la cual Dios le mostró al reverendo William Branham, ahí él está diciendo que hay un ministerio puesto al frente. Y si hay un ministerio puesto al frente, entonces es Dios obrando por medio de un hombre, el cual es el ministerio que Dios estaría operando bajo carpa. Y todo eso está siendo abierto ahora a la iglesia, porque antes de este tiempo no se había hablado de ciertas cosas para que el enemigo no imitara, no se pudiera adelantar o no dijera, pero si eso es así, yo entonces lo voy a hacer. Las cosas se van hablando y se van viendo como son a medida que Dios las va cumpliendo. Y ahí es donde las personas, los que no son ordenados para transformación, tropiezan. Porque aún los escogidos, si tienen alguna parte en su ser que no lo logra ver, dice: de esto no lo entiendo, pero lo creo. Y entonces se ponen a orar, o otros dicen: voy a esperar. ¿Ve? El escogido de Dios siempre estará vigilando el arca,
siempre estará con el ojo puesto en la palabra y no se le va a perder. No se le va a perder la palabra, el verbo, porque es la única que va a guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida del nuevo cuerpo. Pero el arca, la palabra, siempre ha estado velada y revelada por medio de los seres humanos, velada en carne humana. Eso siempre ha sido así. Dios siempre obra de la misma manera. Pero a medida que Dios va cumpliendo sus etapas y su programa, a medida que va siendo más grande la bendición que Dios tiene para los escogidos de Dios en cada edad y en cada dispensación, más sencillo Él lo cumple, más simple Él lo cumple de una manera tan sencilla que dirán, no puede ser, es que esto es inconcebible, no puede ser que Dios esté cumpliendo lo que Él prometió por los santos profetas de Dios, cumplirlo de la manera tan sencilla, es inconcebible, pero hermano, es concebible para Dios. Y Dios lo diseñó así, y como Dios lo diseñó así, entonces yo lo creo. Eso es lo que habla y piensa un escogido de Dios. Él se mantendrá firme, creyendo en las promesas, como Dios lo cumpla, Él lo va a creer. No importa la manera en que Dios lo esté cumpliendo. En la página 107, párrafo 931 dice: el nuevo nacimiento es una revelación en la cual Dios revela a la persona este gran misterio. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo será cuando se reúna todo aquel grupo a una vez, en donde la revelación será perfectamente en armonía? Y este es el tiempo, hermanos. ¿Cómo ese grupo se está reuniendo y está reunido? ¿O está reunido? Vamos a ponerlo en presente y que está completo. Porque el grupo de los escogidos de este tiempo final, cómo han ido entrando unos primero y otros después, hasta que ya estos días podemos ver que la mayoría ya está en esa misma línea, porque recuerden, no todos iban a ver de momento o de cantazo esta etapa. Eso lo ha explicado también nuestro hermano Miguel, que unos lo ven primero, así paulatinamente, y otros después. O sea que ya a estas alturas, creo que ya podemos decir que ya están todos reunidos en un mismo sentir. O sea, todos los que estarían recibiendo la enseñanza que el Espíritu Santo estaría obrando en este tiempo. Creo que ya podemos decir que ahora en septiembre ya sería, vamos, como 9 meses, quizás un poco más en cuanto al entrelace de todo esto que se ha ido hablando, aunque antes de comenzar ya hubo una intervención ya con el ministerio en operación que no sabemos desde cuándo pudo haber comenzado, porque ya todo eso lo veremos más marcado cuando se esté cumpliendo plenamente la visión que fue mostrada de ese día al reverendo William Branham. O sea que el comienzo de todo esto pudo haber ocurrido estando el hermano William acá presente. Y eso vamos a dejarlo ahí, después más adelante podemos ver. Porque como decía nuestro hermano Miguel, hace el domingo creo que fue, no basamos esto, porque yo le había hablado eso en los días anteriores, en fechas ni nada de eso, pero hay un conocimiento que ya tenemos, porque de algún modo Dios tuvo que haber comenzado todo esto y nos da una luz de cuán avanzado estamos ya en esta etapa. Por eso, por ejemplo, podemos decir que llevamos 9 meses, vamos a decir, por contando desde enero, pero podemos contar desde octubre del año pasado, por ahí más o menos, que algo ocurrió, finales de septiembre por ahí, y podemos ver que llevamos más de 9 meses, vamos a decir 9 a 12 meses, llevamos ya, o sea, que ya el grupo que está en línea, que está en marcha, que la novia está en paso, podemos decir que ya estaría
quizás falte alguno que otro, pero si falta alguno que otro, se le está haciendo tarde. Y aquellos que no escudriñan y no escuchan, porque muchas veces hablan sin saber, y uno le pregunta, ¿y usted escuchó el audio de tal fecha? ¿O escuchó el saludo de tal fecha? No, yo no, ni tengo ese programa, o no, yo no puedo, o yo escucho los mensajes solamente los domingos. ¿Ve? Ya ahí uno sabe que no están preparándose y tendrían que irse para atrás a leer todo lo que ya todos nosotros hemos estado tan adelantados, y por eso que cuando hablamos ya cosas más profundas no entienden y lo que hacen es combatir, porque como no comprenden todo lo que se ha sido hablado ya para poder entender álgebra, no saben todavía ABC y están tratando de entender álgebra, lo cual se les complica, para ellos es algo demasiado de muy duro, muy fuerte, y entonces lo que hacen es burlarse o criticar. Pero ya a estas alturas, si falta alguien, tendría que ponerse al día rápido para llegar a estar en la misma posición de todos los escogidos de Dios, los cuales son los que representó Dios allí en esos 120, en el aposento alto, que estaban listos el último día, hasta el último día, ese día número 10, para recibir el Espíritu Santo, las primicias. Así, en este tiempo, en la edad de la piedra angular, estaríamos todos juntos, preparándonos para ese gran día que va a ocurrir, y será un proceso, lo que es la resurrección, o sea, va a ser en un proceso, todos deseamos que sea el mismo día, pero puede ser en un lapso de tiempo de varios días, en donde va a ocurrir la resurrección y también la parte de la transformación. Así que este es un tiempo en donde ya debemos estar todos reunidos, porque fíjense lo que él dice ahí: ¿cómo será cuando se reúna todo aquel grupo a una vez, en donde la revelación será perfectamente en armonía? ¿Ve? Tiene que haber armonía, tiene que haber un mismo sentir en el pueblo en cuanto a la revelación de quién es el Hijo del Hombre, quién es el séptimo sello revelado en medio de su iglesia, en el cumplimiento de su venida, en la venida del fin del tiempo, de la venida de Dios, de la segunda venida de Dios con los ministerios de Moisés y Elías. Todo ese misterio, toda esa revelación tendría que estar en armonía en los hijos de Dios. No podría haber ninguna duda en cuanto a ese misterio. Recuerden que el misterio de la primera venida de Cristo fue el misterio que trajo a cumplimiento, al creer en ese misterio, el nuevo nacimiento. O sea, que al creer en el misterio de la primera venida de Cristo, daría al creyente un nuevo nacimiento. Nacería en el reino de Dios, tendría ese cuerpo teofánico en la sexta dimensión. Y para su segunda venida sería de la misma manera. Tendrían que creer en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para obtener así la fe de rapto, la fe para ser transformados. Sin creer en el cumplimiento de la venida del Señor en su segunda venida, no podrá ser transformada y raptada a la persona. Se requiere que crean en la venida del Señor. Y la venida del Señor tiene varias partes. No puede creer solamente una parte de la venida del Señor. Tienen que creer en toda la venida del Señor. Lo cual ya se ha ido abriendo ese misterio en una manera sencilla. Y ahí es donde los que no están en esa armonía con la revelación, ahí entonces tropiezan.